te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Hola, muy buenos días. Una vez más, una gran bendición el poder estar unidos, juntos y unánimes espiritualmente a través de este medio para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Como siempre, cada vez que nosotros no solo escuchemos la prédica, sino también cuando vayamos a hacer nuestra oración diaria, nuestro devocional diario, cuando vayamos a leer la palabra de Dios, siempre dispongamos nuestro corazón. Tómese unos segundos, unos 10, 15, 20 segundos antes de leer la palabra de Dios y dígale: Señor, yo quiero disponer mi corazón para que la palabra llegue a mí, para que yo tenga el entendimiento, para que se me abran los oídos y poder hacer de esa palabra. Lo invito entonces para que hagamos juntos en esta mañana la disposición de nuestro corazón, una oración para que la palabra de Dios sea sembrada en nuestro corazón. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso, te queremos dar gracias, Señor, por este nuevo día, por este nuevo amanecer. En medio de tantas dificultades, en medio de tantas incertidumbres y de tantas expectativas, Señor, nosotros tenemos una bendita esperanza de que esto también pasará. Y que, Señor, hoy una vez más, Señor, estamos listos, prestos y dispuestos a escuchar tu palabra. Pero no solo nos vamos a quedar contentos con tu palabra, Señor, con escucharla, sino que vamos, Señor, a través del poder del Espíritu Santo, a hacerla, a actuar con ella, a tomar las decisiones correctas. Por eso disponemos nuestro corazón, Señor, para que todo lo que tú nos demandes, Señor, nosotros podamos responder en obediencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Iglesia, vamos entonces a la palabra de Dios. El sermón de esta mañana yo lo he llamado lo que nos está matando. Hay cosas que de verdad, por más sencillas y pequeñas que son, a veces no reconocemos que esas cosas están afectando nuestro ser, nos amenazan, incluso llevando a matar muchas áreas, muchos sueños que nosotros tenemos en nuestra vida. Lo invito entonces para que vayamos al Evangelio de Mateo y comencemos con este hermoso mensaje que el Señor tiene a través de su palabra. Váyase al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 10, versículo 26, el primer evangelio del Nuevo Testamento, y escuche lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 26. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurre al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Y el que lo cree dice amén y amén. Gloria a Dios. Es cierto que con este virus que nosotros estamos viviendo, con esta pandemia, nos hemos visto amenazada, y especialmente hemos visto amenazada nuestra integridad física. Porque si estamos en confinamiento y si seguimos en confinamiento, aun cuando el confinamiento ya prácticamente está finalizando, seguimos con todas las precauciones, pero más precauciones físicas, porque nos vemos afectados en nuestra salud, vemos afectada la economía, vemos afectado las finanzas, vemos afectado los trabajos, etc. Pero el Señor nos invita en su palabra a que no debemos temer, a que no debemos tener miedo. Más bien, debemos ir un poco más allá
más bien debemos temer, y no tanto el tener miedo, a ese temer que se refiere el Señor, sino a tener una precaución, una prevención con respecto a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. Y nosotros ya sabemos, leyendo la palabra de Dios, sabemos a quién se refiere. Pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo van mucho más allá de un temor o de una precaución hacia lo físico o hacia lo espiritual. No, van dirigidas hacia la actitud. Y usted se va a dar cuenta en la palabra de Dios por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Para que usted me entienda, para que comprenda por qué se refiere más allá de lo espiritual y lo físico y va más hacia la actitud de las personas. Nosotros sabemos que no hay peor muerte que aquella que es lenta y acompañada de dolor. Cuando nosotros vemos a algún ser querido que está padeciendo una enfermedad y vemos que esa enfermedad es un suplicio, es lento, y se toma tiempo y lleva 1, 2 años y esa persona postrada en su cama, en su lecho, está sufriendo, pues uno siente un gran dolor, un gran dolor. Pero si nosotros observamos alrededor, si usted observa por la ventana, si usted mira alrededor, usted se puede dar cuenta, si tiene el discernimiento y la sabiduría que Dios le ha dado, que la naturaleza, que los ríos, los bosques, las selvas, el mismo aire, nuestro planeta, que es lo único que nosotros tenemos en este universo, nuestro planeta está muriendo lentamente, lentamente. Hay una gran contaminación y encima de eso se le amontona un virus, y no solo uno, sino muchos virus. Vemos nosotros en televisión que en medio de este confinamiento han seguido la explotación, acabando con los ríos, acabando con las selvas, y se está muriendo. No somos conscientes aún, no somos conscientes aún de ese magno problema. ¿Por qué? Porque todavía podemos respirar, porque todavía podemos ver, porque todavía nos podemos poner a la sombra de unas plantas, a la sombra de la naturaleza, todavía lo ponemos. Pero cuando nos descuidemos nosotros y en el tiempo empecemos a ver que el aire que respiramos es más nocivo que beneficioso y tengamos que usar máscaras, ahí comenzaremos a añorar el aire y nos daremos cuenta que a qué horas se murió el aire, a qué horas se murió el planeta. Pero si usted mira también a las personas, si usted las mira con discernimiento y sabiduría, también usted se da cuenta que las personas están muriendo. ¿Gracias a qué? Póngale comillas a ese gracias. A las drogas, al alcohol, a la comida, las enfermedades, los vicios, los virus. Todo eso está matando a mucha gente en el planeta. Toda esa cantidad de acciones, de costumbres, de hábitos. Si nosotros vamos a las estadísticas de muerte, nos va a sorprender. Yo lo invito para que usted vaya a la página, vaya a Google y escriba allí estadísticas de muerte en el mundo. Escriba eso simplemente y le va a salir a usted unas páginas donde le muestran en tiempo real los nacimientos que hay en el mundo entero, pero también las muertes. Y se va a sorprender cuando usted empiece a ver que cada segundo mueren miles y miles y miles de personas. Que cada día que finaliza, vemos nosotros que han muerto en el mundo entero 3, 4, 5 millones de personas. La muerte cada día está acabando con las personas. Está acabando. Por eso Dios nos dice, iglesia, en su palabra, lo que acabamos de leer, que debemos preocuparnos más nosotros por nuestro espíritu que por nuestra carne. ¿Por qué? Porque la carne es temporal. Dios sabe, usted lo sabe, que este cuerpo que nosotros tenemos es temporal. Que tarde o temprano, con virus o sin virus, con hambre o sin hambre, con alcohol o sin alcohol, con enfermedad o sin enfermedad, este cuerpo va a morir. Este cuerpo va a caducar y por eso el Señor nos invita y nos dice que debemos nosotros más bien preocuparnos por el espíritu. Ahora bien, usted me dirá, pastor, yo soy salvo. Yo ya soy salvo. Si yo me estoy cuidando por el espíritu, yo ya cuido mi espíritu porque yo ya acepté a nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto, usted es salvo. Pero Dios sabe que también nosotros, aun cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, también estamos muriendo. Y no le estoy hablando de físicamente.
Le estoy hablando muriendo espiritualmente. Ahora usted me entiende que si estamos muriendo espiritualmente, no es por una causa espiritual, sino por tu actitud. Por eso el Señor desea que nosotros, a la luz de la palabra, conozcamos las cosas que nos están matando espiritualmente. El Señor nos da esta palabra precisamente para que nosotros podamos hacer y ejecutar las acciones necesarias y evitar esa muerte espiritual. No podemos hacer nada, iglesia, para evitar la muerte física. Nada. Por más que nos cuidemos, por más que vivamos 100, 105, 110, 115, 120 años, va a llegar un día en que tu cuerpo no va a dar más y adiós, hagas lo que hagas. Pero espiritualmente sí, tenemos un llamado a la luz de la palabra de Dios para hacer algo y evitar esa muerte. Yo quiero mostrarle solo 3 cosas. Yo sé que puede haber muchas otras. Usted puede encontrar en la palabra de Dios muchas cosas que están matando a las personas, que están matando a los cristianos. Ojo con eso. Están matando a los cristianos, están matando a los que son salvos. Porque nosotros sabemos, iglesia, que los que no son salvos están muriendo en carne y en espíritu, pero aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús, ¿por qué nos vamos a morir? Pero el Señor hoy, usted lo va a ver. Hay muchas áreas, muchas cosas que tenemos los cristianos y que se han convertido en amenazas. Y yo quiero mostrarle hoy solo 3 grandes amenazas que hacen que de una u otra manera empecemos nosotros a morir espiritualmente. ¿Cuál es la primera de ellas? Sorpréndase. La impaciencia. La impaciencia, como me oyó, la impaciencia. La impaciencia nos está matando. La impaciencia. Vamos a ver a qué se refiere la impaciencia. Conozcamos un poquito porque conocemos la palabra. Ay, sí, yo soy impaciente, yo soy así. Pero no nos damos cuenta que de verdad la impaciencia nos está matando. Váyase a Colosenses. Váyase a Colosenses, por allá está. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo... Colosenses capítulo 1, versículo 21. Escuche lo que dice la palabra de Dios. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. La condición que nosotros teníamos antes de recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero ahora, versículo 22, Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Amén, iglesia. Estábamos condenados a muerte. Cristo Jesús nos lleva a la vida eterna. Versículo 23. Con tal de que es una condición. Con tal de que se mantengan firmes en la fe. Vaya entendiendo. Firme en la fe. Que la impaciencia no acabe con tu fe. Firme en la fe, bien cimentados y estables, estables, perseverando, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Amén, iglesia. Cuando usted lee esta palabra, cuando profundiza en ella, se da cuenta que la impaciencia se da por la falta de saber esperar. Cuando nosotros no entendemos, cuando no comprendemos por qué debemos esperar, cuando no aceptamos que debemos esperar, el corazón se nos va llenando de impaciencia. La mente se nos llena de impaciencia. El cuerpo se nos llena de impaciencia. Y ya sabemos nosotros cómo podemos responder frente a todo ese cúmulo de actos impacientes. La impaciencia se da antes de esperar el tiempo suficiente para poder llegar a ver el resultado de lo que nosotros queremos, anhelamos, deseamos o pedimos. Y esa impaciencia se expresa en 2 direcciones. Una hacia Dios. Porque tenemos que buscar un culpable. Hay que buscar un culpable. Y si no lo tenemos a la mano, entonces es Dios. Porque no hemos aprendido a entender que Él actúa en su tiempo. Y comenzamos a decirle, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Y comenzamos nosotros quizá de pronto a disgustarnos con Él. Muchas veces los cristianos, porque que se disguste la persona que no tiene a Cristo en su corazón, vaya y pase pues. No, no tiene ninguna dificultad, ningún problema. Pero una persona, ¿no?, que se disguste con Dios teniendo a Cristo en su corazón, y le puedo asegurar que hay muchos cristianos a lo largo y ancho de este planeta que están disgustados con Dios. ¿Y por qué? Porque no han tenido la paciencia de esperar en el tiempo del Señor. No actuamos, iglesia, como nos dice la palabra de Dios. No actuamos, iglesia, como Abraham actuó. En Hebreos capítulo 6, versículo 15, escuche lo que dice la palabra de Dios. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa que lo que Dios nos promete es sí. Y eso ya lo hemos escuchado, eso ya lo hemos visto, eso ya lo hemos nosotros entendido. Que si nosotros esperamos en el tiempo de Dios con paciencia, la promesa de Dios va a llegar. Así de sencillo. Entonces, no debemos disgustarnos con Dios, sino por el contrario, comenzar a analizar y ver qué es lo que estamos nosotros haciendo que impide que Dios nos pueda bendecir grandemente. Y la otra dirección es con respecto hacia los demás, hacia las demás personas. Porque si hay algo que las demás personas nos sacan a nosotros, es de impaciencia. Dice, es que el problema no soy yo, el problema es el otro. Y yo esto se lo he dicho a mi esposa muchísimas veces. Es que el problema no soy yo, el problema son los demás. Los problemas son los demás. Pero iglesia, la palabra de Dios nos dice que si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, debemos dar unos frutos. Así como mostramos frutos de arrepentimiento, también tenemos que hacer que salga de nuestro interior los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu, adivine cuál es: la paciencia. La paciencia. La paciencia, como lo expresa Pablo. Pablo lo expresa muy bien en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Váyase al capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 2. Y mire lo que nos dice Pablo, que nos invita a hacerlo. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Si hay algo que a nosotros nos vuelve pacientes, es el amor. Por eso dice la palabra de Dios en Corintios capítulo 13, dice, el amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor nos hace pacientes, porque cuando nosotros amamos, entonces somos pacientes con las personas que amamos. Aprendemos nosotros a reconocer que de pronto no tienen las mismas cualidades que de pronto nosotros podemos tener. No tienen la misma operacionalidad, no tienen el mismo conocimiento, no tienen la misma actitud, no tienen los mismos recursos. Aprendemos nosotros a ser pacientes. La impaciencia conduce a la frustración, porque cuando nosotros somos impacientes con aquellas cosas que anhelamos y deseamos y no llegan, pues nos frustran. Empezamos nosotros a sentirnos deprimidos y eso nos lleva a un desánimo. ¿Y sabe qué lleva? La frustración, la depresión, el desánimo, lleva a abandonar las cosas. Abandonamos el proyecto, abandonamos el hogar, abandonamos la familia, abandonamos la iglesia. ¿Por qué? ¿Fruto de qué? De la impaciencia. Porque queremos nosotros alcanzar algo y como que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? Como que dan ganas de meterlo a Dios, a la iglesia, al trabajo, todo en una olla a presión y ya, que rapidito, porque es que esto es rapidito. Y las consecuencias de la impaciencia, le quiero decir, que son catastróficas. Son catastróficas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos impacientes comenzamos a tomar malas decisiones. La impaciencia nos lleva a tomar malas decisiones. Y lo peor, porque vaya y pase que usted tome una mala decisión. Pues bueno, la tomó, ya, Señor, vuelvo y corrijo aquí el camino. Pero lo más grave de la impaciencia es que se pierde el respaldo de Dios. Perdemos el respaldo de Dios. Iglesia. Yo le voy a dar dos ejemplos rápidamente. Uno de ellos es el hijo pródigo. Usted lo recuerda, se encuentra descrito en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. El hijo pródigo, ¿qué sucedió con este muchacho? Vivía con su padre, tenía muy buena relación con su padre y con su hermano, como muchas personas. Viven muy bien, excelente, todo maravilloso en su casa, en su hogar, en su trabajo, en la iglesia. Vivimos muy bien, vivía muy bien, tenía muy buena relación. Pero un día este joven comenzó a impacientarse.
comenzó a impacientarse, a impacientarse. Empieza como que yo quiero como conocer el mundo, yo quiero salir, yo quiero gobernar. El muchacho trabajaba para su padre, él trabajaba para su padre, pero él ya quería gobernar, él ya quería mandar, él quería, yo quiero tener el poder, yo quiero tener la fama, yo quiero conocer ese mundo, etcétera, etcétera. Y entonces, como no tenía los recursos, porque no tenía los medios, no tenía el dinero, no tenía las cosas, ¿qué tenía que hacer? Reclamarle a su padre. ¿Y qué le dice? Papá, yo necesito que tú me des parte de la herencia que me corresponde. Mire que este hombre estaba reclamando algo que por derecho, porque usted y yo sabemos que las herencias se reciben cuando uno muere, no antes. Cuando uno comienza a repartirse las herencias, ¿se acuerda usted que cuando Jesús estaba en la cruz, comenzaron a repartirse sus vestiduras, dice la palabra de Dios? Él estaba vivo y ya se estaban jugando y repartiéndose las vestiduras. Este joven, para él, ¿qué tendría en el corazón? Yo preferiría que mi padre se muera para recibir la herencia rapidito. Mire, se impacienta y con la impaciencia comete errores, grandes dificultades. ¿Y qué hizo? Reclamó. Su padre amoroso le entrega. Usted conoce la historia, le entrega la herencia y ese muchacho se va, etcétera, hace todo lo que quiera. Ya conocemos la vida de este joven. ¿Por qué? Fruto de la impaciencia. La impaciencia, porque solo le importaba su propia condición. A él no le importaba la condición de su hermano, la condición de su padre, la condición de la casa, del hogar, de lo que estaba trabajando el padre. A él le importaba 5 todo lo que estaba pasando. Y así nos comportamos nosotros, iglesia. Nos comportamos en la casa, nos comportamos en la iglesia, porque me importa 5 el pastor, me importa 5 los líderes, me importa 5 la iglesia, me importa 5 los hermanos. Lo que me interesa es lo que yo quiero conseguir, lo que yo quiero alcanzar. Y lo mismo ocurre en la casa, en el hogar. Me importa 5 el papá, la mamá, me importa 5 lo que sea. Lo que yo necesito es alcanzar mis sueños y poder llegar a tener lo que yo quiero tener. La impaciencia se impone. En aquello que consideramos que es importante para nosotros. Y ojo con esto. La impaciencia nos puede llevar a cometer otro error muy grande. Hacer de que en nuestra vida haya orgullo. Gloria a Dios. Usted conoce la historia del hijo pródigo. Gracias a Dios, el corazón de este joven fue tocado. Porque cuando fue tocado por una realidad, el Espíritu de Dios le hizo ver que había cometido un error. Este joven sintió en su corazón que debía volver a casa. Cosa que muchos cristianos no lo hacen. Y se quedan rumiando con el orgullo y con la soberbia. Usted recuerda que este joven estaba alimentándose de la comida de los cerdos, de las algarrobas. Eso simboliza del orgullo, porque muchas veces las personas prefieren comer pan de fatigas, como nos decía el miércoles la palabra de Dios, prefieren pasar por momentos totalmente desagradables a tener que humillarse y regresar a casa. Pero gloria a Dios, este joven que fue impaciente en sus decisiones, se dio cuenta que lo mejor para restaurar todo era volver a casa. Volver a casa. Y usted conoce la historia, cómo el padre lo recibe con los brazos abiertos. Usted conoce cómo hay una fiesta en la casa. Cómo hay el gozo, la alegría, y cómo se lo viste y se le da una posición de honor a aquel hijo que se creía que estaba muerto, pero que ahora está vivo. Ese es nuestro Padre. Cuando nosotros dejamos y deshacemos el orgullo y toda la impaciencia y regresamos a los pies del Señor a decirle: Señor, sí, yo cometí un error, me impacienté demasiado y cometí esa falta, pero Señor, aquí estoy para tener un nuevo comienzo. Amén, iglesia, gloria a Dios. Y el otro ejemplo, ¿cuál es el otro ejemplo? Moisés. Lea usted Números capítulo 20. ¿Sabe qué sucedió con Moisés? Moisés, claro, por supuesto,
con miles y millones de personas que salieron de Egipto, del pueblo de Israel. Y él era el líder, él tenía que guiarlos y seguirlos. Y si hay algo bien difícil es entender a la gente. Si hay algo bien difícil que usted creo que lo comprende, es darle gusto a todo el mundo. Eso es imposible. Es imposible darle gusto a todo el mundo, porque el uno quiere una cosa, el otro quiere otra 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 cosa. Y por eso es que nosotros no debemos darle gusto a todo el mundo, sino a Dios. Cuando le damos gusto a Dios en todo, Él se encarga de hacer que aquellos que no les gusta el dulce coman dulce. Así de sencillo, en su momento y en su tiempo. Y Moisés un día se cansó. Y toda la gente comenzó a pedirle que tenemos hambre, que tenemos sed, que nos estamos muriendo, que para qué salimos. Le protestaban, lo injuriaban, le decían de todo, lo desobedecían, etcétera, etcétera. Habían visto los milagros de Dios, pero Moisés cada vez más estaba cansándose, cada vez más se cansaba y oía todas esas quejas en el desierto, el calor. Eso es más o menos como cuando a ti te coge un trancón en Cali, 36, 37, 38 grados de temperatura, sin aire acondicionado y todo el mundo está trancado y a ti te empiezan a vender cosas, empiezas a desesperarte. Y en un momento determinado Moisés se quedó mirando a todo el pueblo. ¿Y ustedes qué es lo que quieren? Que ya me tienen cansado, agotado, me tienen ya harto. Y todos gritaron, tenemos sed, nos estamos muriendo en este desierto. ¿Y ustedes qué quieren? Dijo Moisés, que yo haga brotar agua de esa roca. Y todos, pues sí, pues que brote agua. Y ¡pum! Le pegó con la vara a la roca y de la roca comenzó a brotar agua. Un milagro de Dios. Porque si hay algo que Dios le había prometido a Moisés, es que el poder de Dios se vería a través de las acciones de Moisés. Y Dios no es hombre para mentir. Y Él cuando te promete algo, lo cumple. Aun cuando estés impacientado, aun cuando estés orgulloso, lo que sea, Dios cumple con esa bendición. Y comenzó a brotar agua y todos calmaron la sed. Pero Dios, lea Números capítulo 20, lo llamó a Moisés. Le dijo, venga papito, tenemos una citica los dos, face to face. ¿Qué fue lo que me le pasó? ¿A qué se debe esa pataleta, ese berrinche? A ver, ¿cuál es el berrinche? Señor, yo me imagino a Moisés jalándose el pelo. Señor, es que esos que tú me diste, me impacientaron, Señor. Mira, tú muestras el poder de Dios y Dios por misericordia concede las peticiones de tu pueblo. Pero tú con soberbia, por la impaciencia, hiciste que brotara agua de una piedra sin mi gloria. Por lo tanto, esta generación y tú no van a entrar a la tierra prometida. Perdón. A Moisés la impaciencia, y usted puede decir, es una impaciencia justificada, porque es que me sacaron de quicio, porque no fue una impaciencia de Moisés, fue una impaciencia porque los otros, ay, es que yo estoy hasta acá. Uno como pastor aprende a ser paciente. Muchos, llevamos 15, 16 años. Y, mire, el pastor, ¿dónde está el pelo del pastor? ¿Ah? Sí, Señor, esos que me diste me van a matar. ¿Y cuántos sufrimientos y cuántos dolores? Por la impaciencia. La impaciencia le costó la entrada a la tierra prometida. Que sea lo mismo, que la impaciencia a nosotros no nos impida entrar a las promesas de Dios. Pídale a Dios sabiduría para entender lo que Dios está haciendo. Porque Dios está actuando. Entréguele al Señor sus sueños, sus deseos, sus anhelos. Entréguele sus ansiedades. Entréguele a Él. Señor, cuando usted empiece a sentir que la impaciencia lo empieza a carcomer allá, empieza a angustiarse, más bien métase por ahí, yo no sé, en algún cuartucho por ahí, arrodíllese ahí, dígale, Señor, yo estoy que exploto, Señor, más bien toma mi impaciencia, Señor, toma mi ansiedad, Señor, yo te la entrego porque yo no quiero perder la paz, porque impaciencia es no tener paz, y si uno no tiene paz, impaciente, no puede dormir. Tranquilo, no se angustie, que Dios ya está trabajando en lo suyo, más bien tenga paciencia, fe, certeza, convicción y obvio, por supuesto, cultive la amistad con Él.
Porque si usted no cultiva la amistad con Él, si usted no se está relacionando con Él, esa paz va a volar de su corazón. Pero si nosotros nos estamos relacionando con Él, si estamos hablando a diario con Él, nos estamos alimentando de su palabra, su misma palabra nos va a decir, tranquilo, no te preocupes, a la vuelta de la esquina está el sueño anhelado. Amén, iglesia. Amén. Número 2, le dije que le iba a mostrar 3, le voy a mostrar la segunda. ¿Sabe cuál es la segunda actitud de los cristianos que nos está matando? Los pretextos, las excusas. Usted sabe lo que significan pretextos, excusas. Cuando a uno le piden algo, ¿no? Cuando a uno le dicen, vaya por el pan, vaya por la leche, vaya a hacer tal cosa, vaya a hacer lo otro, y uno inmediatamente, pretexto, excusa. Vamos a evangelizar, pretexto, excusa. ¿Por qué no oras? Pretexto, excusa. ¿Por qué no te congregas? Pretexto, excusa. Volvamos a nuestro querido amigo Moisés, porque la palabra de Dios siempre nos da dicho, y yo siempre lo traduzco en una frase: hay que aprender en cabeza ajena. Hay que aprender en cabeza ajena. Y lo más maravilloso que hay, este libro, la palabra de Dios, tiene tanta bendición, tantas enseñanzas, aprendemos en cabeza ajena. Usted sabe que Moisés fue llamado para cumplir con un propósito. Todo cristiano tiene un propósito en esta vida y Dios lo ha llamado para cumplir con ese propósito. Todos tenemos. ¿Qué pasó con Moisés cuando Dios lo llamó para que cumpla con el propósito? Yo le voy a leer unos apartes así muy rápidamente. En el capítulo 3 del Éxodo, del libro de Éxodo, capítulo 3, en el versículo 10, escuche. Así que disponte, le dice Dios a Moisés, disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Esa es la orden de Dios, así como nos dice a nosotros. Disponte tú a hacer tal cosa porque voy a hacer que tu hogar y tu casa y tus hijos y tu esposo y tu esposa sean grandemente bendecidos. Punto. Disponte porque vas a hacer algo que yo te mando. Así de sencillo. Amén. Entonces Moisés le dijo, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Señor, ¿y quién soy yo para hacer tal cosa? ¿Y quién soy yo, Señor? Yo no soy quien. Y nuevamente Moisés insistió una vez que le dijo, Dios, no te preocupes, yo estaré contigo, yo te voy a dar señales. Le habla Dios, vuelve Moisés en el versículo 3 y le dice, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? A ver, y si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Yo qué les digo? Si tú eres Dios, ¿y cómo? Pretextos, excusas. Iglesia, Dios le revela cuál es su nombre, le insiste a Moisés para que cumpla, así como nos insiste a nosotros los cristianos para que cumplamos su propósito. Pero en el capítulo 4, en el versículo 1, Moisés vuelve otra vez y volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Y qué hago? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? No me creen. ¿Cuántas veces Dios a usted le ha hablado? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho que haga cosas maravillosas? Muchas veces uno escucha a las personas que dicen, Dios me dijo que soy profeta, Dios me dijo que soy misionero, Dios me dijo que soy evangelista, Dios me dijo que soy esto. Y no hacen nada. ¿Por qué? Porque es que en el tiempo del Señor, perdón, otra vez nos volvemos, excusas, pretextos. No, yo no acepto el tiempo. Es que el tiempo del Señor el Señor no te va a hablar hoy para decirte, bueno, voy a hacer de ti una gran nación, nos vemos dentro de 100 años. No, papito, en el momento en que Dios te habla, Dios te pone a actuar ya. El día que a mí Dios habló conmigo y me dijo, a mí nunca me dijo, yo voy a hacerte pastor. Nunca. A mí nunca me dijo, te voy a hacer pastor, te voy a mandar a una congregación, tú vas a hacer una congregación. No, iglesia. A mí me levantó una noche el Señor, para ser más exactos, me llamó un sábado 14 de agosto del 2004, en la noche, y me dijo, tú vas a tener esta labor, punto. Y la labor, adivine cuándo comenzó, al otro día. Apenas yo me levanté a las 8 de la mañana, ya estaba predicando. 12 horas después, menos de 12 horas después. Dios, no, eso de que el tiempo, es puro pretexto, pura excusa.
Después, postergar siempre, vivimos postergando. No, iglesia, cuando Dios nos llama a aceptar a Cristo, eso es ya, eso no es mañana. Cuando Dios nos llama a que nosotros debemos predicar a nuestros hijos, eso es ya, eso no es mañana. Cuando Dios nos llama a hacer algo por nuestra casa, por nuestra familia, eso es ya. Cuando Dios nos llama a hacer algo por la iglesia, eso es ya. Cuando Dios nos llama a hacer algo por la ciudad, eso es ya. Eso no es con el tiempo. Y mire, Moisés, ¿qué hizo? ¿Cómo le respondió a Dios? Con pretextos. Y mire cómo termina Moisés diciéndole en el versículo 10, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Señor, yo no sé hablar. Señor, yo recuerdo, iglesia, cuando Dios me llama, yo debajo de un arbolito, aquí en esta casa, en mi casa, yo le decía a Dios, Señor, pero yo qué sé, yo no sé nada. Yo no sé pastorear, yo no tengo ni idea, yo no sé a dónde es que me vas a llamar. Pretextos, excusas. Yo no tengo facilidad de palabra. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni antier, ni hoy que te diriges a este servidor. Francamente, me cuesta mucho hablar. Me cuesta. Señor, insistió Moisés. Señor, ¿por qué no haces más bien una cosa? Dice en el versículo. ¿Por qué no envías a otro? Óigame. Así somos nosotros, iglesia. Así. Preferimos. No, ¿por qué no otro? ¿Por qué no otro? Mire. Escogemos nosotros, o el Señor escoge a alguien en la iglesia para que ore, para que lleve una palabra, para que lleve un mensaje. Y muchas veces las personas me dicen, ay pastor, ¿por qué no escoge a otro? Dios lo escogió, Dios lo eligió. Y nosotros inmediatamente sacamos un pretexto, no, mejor que lo haga otro. Es decir, que Dios te manda un auto, Dios te manda un carro, Dios te manda un mercado, Dios te manda una bendición a la puerta de tu casa y tú le dices, ¿por qué no se la deja al vecino? Iglesia, excusas. Las excusas se utilizan para evitar cumplir una obligación o para justificar algo que nosotros hemos omitido. Nuestra vida está llena de pretextos, de excusas. En el mundo puede tener valor la excusa. El mundo puede aceptar la excusa y muchas veces dice, gracias, bueno, mire que usted no ha visto, los mismos juzgados dicen, por favor que se excuse en público, que pida disculpas, que pida perdón, que se excuse. Sí, qué pena, es que lo hice sin pensar. Listo, agradecido, muy amable y no ha pasado nada. Para el mundo eso puede tener valor, pero para Dios no. ¿Por qué? Porque Dios sí conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestro corazón y estamos hablando con los cristianos, con aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Entonces cuando Él nos pregunta y nos dice, ¿por qué no oras? ¿Por qué no haces tu devocional? ¿Usted qué le contesta? Una excusa. Una excusa. Y una excusa es, ay Señor, tú sabes, es que el tiempo, es que esto. No, no seas mentiroso. Dile, Señor, tengo pereza. Tengo pereza. ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no ofrendas? ¿Por qué no proclamas la palabra de Dios? ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué no vas y pides perdón? ¿Qué decimos a esas preguntas? ¿Por qué no reconoces que actuaste con impaciencia? Para coger la anterior. ¿Eh? Cuando actuamos con impaciencia, ¿cómo le respondemos? Es que tú te impacientas. No, perdón. No, lo que pasa es, y ¡pum!, viene la excusa y viene el pretexto para justificar nuestros actos. ¿Por qué no reconoces que actuaste con impaciencia? Yo estoy seguro que cuando nosotros obtenemos la respuesta a todas esas preguntas, las respuestas son pretextos, son justificaciones. Y eso es lo que nos está matando. Nos está matando, iglesia, porque está haciendo de nosotros, de nuestra vida, una vida vacía, una vida que no tiene una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno de engaño, de mentira. Nosotros mismos nos estamos autoengañando. ¿Recuerda el domingo pasado, el joven rico? ¿Recuerda usted el joven rico que llega donde el Señor? Iglesia, él ya tenía cargado su corazón de pretextos, de excusas, de justificaciones, ya la tenía. Por eso cuando Jesús lo confronta inmediatamente, ese corazón suyo le dio 300,000 vueltas porque ya había sido develado qué es lo que había en su corazón. Muchas otras personas actuaron de la misma forma, iglesia, excusándose. Váyase a Lucas. Y yo creo que usted conoce todas estas historias. En Lucas capítulo 9, versículo 57. Iban por el camino cuando alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas.
Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió. Le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, porque Jesús conocía que le iba a salir chichipato para después. Le estaba diciendo, es que yo conozco tu corazón, yo sé que tú estás buscando con una intención distinta. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le dijo Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para entrar en el reino de Dios. Iglesia, nuestra vida está cargada de pretextos, de excusas, de justificaciones. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues dejar las excusas, dejar las justificaciones, dejarlas totalmente, acabar con ellas, ¿no? Acabar totalmente con ellas. ¿Por qué debemos acabarlas? Porque si nosotros no acabamos las excusas, vamos a construir una vida de engaños, una vida de mentiras. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, iglesia, que la verdad duele, la verdad es dolorosa, pero nos da libertad, nos da entendimiento. Y nosotros como cristianos debemos aprender a ver y entender cómo Dios trabaja en nuestra impaciencia y cómo Dios lo que busca es que nosotros en un momento determinado, en lugar de justificar, de excusarnos, debemos nosotros aprender a reconocer y a decir, Señor, tú tienes el control de todo. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en la sede de Paso Ancho, el Señor un día tocó mi corazón y me dijo, es necesario que tú te muevas de aquí. Hay que moverse de aquí. Hay que moverse. Y obvio, por supuesto, yo no soy solo en la iglesia. Yo no soy el mandamás de la iglesia que dice, vámonos, quitémonos y hagamos esto. Y yo lo primero que hice, al staff directivo, a la junta directiva, a los líderes, fue, nos vamos a ir. Y todos, la mayoría nos dijeron, no, pastor, quedémonos un año más. Y comenzaron las excusas, comenzaron los pretextos y comenzó toda la cosa. Adivine qué sucedió. Un año tan duro y tan difícil por no haber escuchado a Dios. Le sacamos todos los pretextos, le sacamos todas las excusas. Y fue el año más doloroso. Aún hoy, todavía 3 años después de eso, todavía estamos pagando los platos rotos de esa desobediencia que nosotros tuvimos con el Señor. Iglesia, hace algún tiempo atrás, en un momento determinado, el Señor habló en mi corazón y me dijo, tienes que unificar las sedes. Teníamos 2 sedes en la iglesia. Tienes que unificar las sedes. Señor, pero ¿cómo es que vamos a unificar las sedes? Por Dios, Señor, eso es como echar para atrás. Eso no puede ser. Tú obedece. Y yo, si hay algo que he aprendido, es a obedecer a Dios en medio de la indiferencia de los demás, en medio del ataque de los demás. ¿Y qué hice? Procedí a hacer la unificación de la iglesia, por supuesto. Todo el mundo me cayó encima. El pastor es el malo. Incluso muchas personas llegaron y dijeron, nosotros nos ponemos al frente, sostenemos la iglesia, sostenemos la labor. Pastor, no la cierre la iglesia. Y yo les decía, yo no estoy cerrando nada. Dios me está diciendo que se unifique la iglesia, que se una la iglesia. ¿Sabe por qué lo decía? Porque él sabía que venía una pandemia. Dios sabía que venía una pandemia. Dios sabía que íbamos a tener grandes dificultades. Dios sabía que íbamos a tener una cantidad de problemas adelante. Dios sabía que no íbamos a poder cumplir. Dios sabía que iba a ser una carga muy grande para nosotros. Una carga muy grande. Dios sabía que habíamos pasado por una desobediencia en la sede principal, en Paso Ancho, y nos había costado una carga muy grande que todavía la llevamos, como para poder soportar otra carga. La misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios es la que nosotros debemos entender, ver, abrir los ojos para poder ver que si Dios está obrando es porque tiene una razón. Él conoce el ayer, el hoy y el mañana.
Pero nosotros, ¿qué hacemos? Le presentamos pretextos, le presentamos excusas porque nos impacientamos, porque queremos hacer las cosas ya. Iglesia, eso nos lleva a la tercera y última, que es la apatía, la indiferencia. La apatía. Porque somos indiferentes al llamado de Dios. Porque somos apáticos a lo que Dios está actuando. Porque nos comportamos como si no fuera con nosotros. Porque sentimos que la impaciencia, el corazón lo dañó. La justificación y los pretextos, el corazón lo enfrió. Entonces ahora me comporto con indiferencia. No me importa nada. No me importa, ni me interesa. No me interesa la casa. No me interesa si esta casa se viene al suelo. Eso es problema de ustedes. No me interesa si hay mercado o no hay mercado. Ese es problema de ustedes. No me interesa si tú estás bien o estás mal. No me interesa, es problema tuyo. No me interesa si usted, mijito, está saliendo con sus amigos que quiera. No me interesa. Hay personas que son apáticas absolutamente a todo. Váyase al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Es una bendición. La palabra de Dios es una bendición porque aprendemos, iglesia. Aprendemos a reconocer aquellas cosas que de verdad nos están matando. Y que de verdad nosotros, iglesia, en la palabra de Dios, debemos entender esa bendición maravillosa de este joven, del hijo pródigo, que entendió, que comprendió y dijo, por Dios, yo actué mal. Yo actué mal. ¿Yo por qué voy a seguir siendo terco? ¿No? Yo voy a regresar, yo regreso donde mi Padre, yo voy donde Dios Todopoderoso, yo le clamo y le pido a Él perdón, amor, etc. Váyase a Mateo capítulo 13, versículo 13. Mateo capítulo 13, versículo 3. Y escuche lo que dice nuestro Señor Jesucristo, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, a Jesús, ¿por qué tú nos hablas en parábolas? Hay cosas que de pronto como que entendemos y hay otras cosas que no entendemos. Hay gente que entiende y hay gente que no entiende. ¿Por qué algunos entienden y por qué otros no entienden? Escuche lo que dijo Jesús. Nosotros decimos en un viejo y conocido refrán, al buen entendedor pocas palabras. Pero Jesús dijo lo siguiente, por eso les hablo en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Amén, iglesia. Una bendición tan espectacular como esta. ¿Para qué? Para acabar con la impaciencia, para acabar con los pretextos y para acabar con la apatía y la indiferencia. Escuchar, oír al Señor, oír. Quitarnos nosotros del corazón todo orgullo. Porque las personas, iglesia, son apáticas, son indiferentes. Son apáticas, indiferentes, porque hay orgullo en su corazón, porque no hacen nada por mejorar, porque el Espíritu Santo les toca, les revuelve la conciencia. Yo lo sé, porque conmigo lo ha hecho, pero nosotros no hacemos nada, frenamos, no. Y esas personas, iglesia, se camuflan como espirituales. Se camuflan porque dicen que soy espiritual. Usted recuerda que cuando yo iniciaba ahorita esta palabra les decía, el problema es que no es físico ni es espiritual. El problema es actitudinal, es la actitud, iglesia. Porque el gran problema, iglesia, es que muchas personas manifiestan esa espiritualidad y uno lo reconoce. Dicen, somos espirituales, pero en su corazón hay indiferencia, hay terquedad, hay impaciencia, hay excusas, hay pretextos, hay justificaciones. ¿Y cómo los podemos identificar? Se aíslan de los demás. Se aíslan. Iglesia, hay una gran diferencia entre aislarse y hacer silencio. El miércoles pasado yo les decía que una de las grandes bendiciones que Dios nos ayuda a nosotros
a generar en el hogar, en la casa, para sobrellevar todas las dificultades, es el silencio. Porque para pelear se necesitan dos. Y hay momentos en los cuales nosotros silenciamos nuestra boca, silenciamos nuestra mente, silenciamos nuestro corazón, pero en la presencia de Dios. Amén. Hay una diferencia muy grande entre ese silencio y el aislamiento. Yo me aíslo de los demás. Yo así estoy bien. Yo no quiero saber nada. Yo más bien quiero estar lejos. Nunca piensan en crecer, nunca piensan en que en esta vida tenemos dificultades. Siempre nosotros queremos en el trabajo. Las personas creen que entran a una empresa y ellos son la perita en dulce y a ellos hay que darle gusto en todo. No, en el trabajo tú vas a tener dificultades. En el trabajo se van a hacer cosas que a ti no te agradan, que a ti no te gustan, que es voluntad del jefe. Pero tú tienes que hacer la voluntad del jefe, guste o no te guste. En la casa, en el hogar, muchas veces hay dificultades, pero es la voluntad del papá, es la voluntad de la mamá y hay que hacerla. Así de sencillo. En la iglesia, le gusta o no le gusta, es la voluntad de Dios. Punto. Pare de contar. Nunca piensan en hacer esfuerzos. No, nunca terminan lo que empiezan. Siempre están saltando de una cosa a otra cosa, de una cosa a otra cosa, ya hacen una y otra, ya hacen otra, van para allá y van para acá. Los identificamos nosotros. Esas son las personas apáticas, indiferentes. Lo mejor para salir de la apatía, lo mejor para salir de la indiferencia es la visión. Porque cuando nosotros tenemos una visión, sabemos para dónde vamos y sabemos que los obstáculos que se presenten en la vida son bendiciones que nos fortalecen. ¿Y qué nos da la visión? La fe. La fe. La visión se ve con los ojos de la fe y la fe la da el Señor. Usted quiere unos ejemplos, váyase a Hebreos. En Hebreos, nosotros conocemos el texto, el libro de los Hebreos, el capítulo 11. Creo que lo reconocemos a ese capítulo como el capítulo de la fe. Y escuche lo que dice. Le doy unos ejemplos así rapiditos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11, que también espero que usted se lo lea. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Usted lo sabe, conoce la historia. Abel, por la fe que tenía, su ofrenda, su sacrificio fue más agradable a Dios que el de Caín. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Enoc fue arrebatado, se lo llevó Dios en cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque había agradado a Dios, dice la palabra de Dios. Por la fe, Noé, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. ¿Cuál es el arca que tú estás construyendo? Por fe. Nosotros construimos una familia para salvar a nuestros hijos, para salvar a nuestro esposo, para salvar a nuestra esposa. Por la fe, nosotros construimos una iglesia para salvar a la familia de Dios. Por la fe, por la fe. No porque tengo que darle gusto a Pedro, no porque tengo que darle gusto a Juan, no porque tengo que darle gusto al otro. No, por la fe, la visión que Dios nos ha dado. Por la fe, Abraham constituyó a descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Por la fe, Moisés fue salvado de las aguas y escondido. Y ya adulto se convirtió en un gran patriarca de Dios. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Por la fe la prostituta Rahab guardó y cuidó a los espías para salvarlos del ataque. Dice Pablo a los hebreos, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Mire la cantidad de personas que actuaron por la fe. Y nosotros también estamos incluidos allí. Estamos incluidos ahí. Léase el versículo 39, capítulo 11 de Hebreos, versículo 39. Escuche lo que dice. Aunque todos los que acabo de leer, más otros, obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, su testimonio fue favorable, excelente, ninguno de ellos, escúchelo bien, vio el cumplimiento de la promesa. Ninguno de ellos vio a Cristo, el cumplimiento de la promesa. Y esto sucedió, versículo 40, para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros.
porque si hubieran llegado allá y hubieran visto la promesa, nosotros nos quedamos sin nada. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Y aquí es donde está. Nosotros por la fe somos salvos y tenemos nosotros que dejar la indiferencia para que los miembros de nuestra casa, de nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros, también formen parte de esa bendición maravillosa y no sea que nosotros lleguemos a la meta sin haberlos alcanzado a ellos. Amén, iglesia. La apatía, la indiferencia nos lleva a nosotros a perder esa capacidad, no solo de predicar, no solo de proclamar, no solo de ser testimonio, sino de asombrarnos de las cosas maravillosas que Dios está haciendo. No nos asombramos. No nos asombramos cuando Dios actúa, cuando en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, cuando yo empiezo a ver y yo le digo todas las bendiciones que me ha traído, cuando yo les decía, gloria a Dios, estamos donde estamos, gloria a Dios, nos permitió actuar y tomar decisiones, porque si no hubiéramos estado y no hubiéramos actuado como Dios nos mandó, ¿cómo estaríamos ahora? Entonces vemos que es una gran bendición, una gran bendición. Perdemos la capacidad de asombrarnos de que Dios actúa, de que Dios obra, y nosotros nos quedamos rumiando el pasado. Es que no sé qué, es que nos fuimos de la iglesia grande a una iglesia más chiquita, el espacio está feo, nos quedamos rumiando y no vemos las maravillas que Dios está haciendo para cuidarnos, para velar por nuestra tranquilidad, por nuestra paz, por nuestra seguridad. No reconocemos que aun cuando podemos estar pasando por un desierto, tenemos que aprender a ver con los ojos de la fe. Lo mismo que le pasó a Eliseo y a su siervo Giesi. Eso está en la Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6, para que usted también vea esa historia maravillosa. Ahí está Eliseo y Giesi y están rodeados de un ejército grandísimo. Y Giesi le dice, profeta de Dios, Señor, mira el ejército, nos van a matar, nos van a acabar con todo. Y Eliseo está con una tranquilidad y una paz. Le dice, no, pero nosotros somos más. Y Giesi mira alrededor y se da cuenta que está rodeado por enemigos. Dice, ¿cuál nosotros? Si solo somos dos. Solo somos dos. Y le dice, pero profeta, maestro, solo somos dos. Mira que nos tiene rodeado un ejército. Así somos nosotros cristianos, nos tiene rodeados los problemas. Y decimos, ¿qué hacemos? Pero el profeta de Dios nos dice, no te preocupes, somos más. Y cuando Eliseo se dio cuenta que Giesi no podía ver, no veía, comenzó a orar y le dijo, Señor, ábrele los ojos a Giesi, a mi siervo, y hazle ver lo que yo estoy viendo. Y le concedió Dios, léase, Segunda de Reyes capítulo 6, una historia maravillosa de la palabra de Dios. Y cuando Giesi, el siervo, abrió los ojos, vio que había un ejército de ángeles superior al ejército que los venía a atacar y que les dio la victoria. Amén, iglesia. Lo que nosotros tenemos que hacer es abrir los ojos, ver las bendiciones de Dios, asombrarnos de las bendiciones de Dios. Debemos ver con expectativa, con esperanza, ver las maravillas de Dios. ¿Para qué? Para luego comunicarlas, porque si eso no nos causa asombro, si no hay asombro, nosotros seguimos siendo indiferentes, pero si hay asombro, somos testimonios. Es hora, iglesia, de reflexionar, es hora de actuar, es hora de acabar con la impaciencia, es hora de acabar con los pretextos, es hora de llenarnos de esa fe maravillosa y ver todo lo que Dios está haciendo en el mundo, en la tierra, lo que está haciendo en tu casa, lo que está haciendo en tu iglesia, lo que está haciendo en tu vida. Iglesia, es hora de reflexionar qué es lo que nos está matando espiritualmente. ¿Qué es lo que te está matando espiritualmente en tu casa, en tu hogar, en tus sueños? De pronto sea la impaciencia. Quizá de pronto la impaciencia te está matando. Quieres las cosas ya. Quizás sean los pretextos. Quizás esté matando a tus hijos las excusas, las justificaciones, los pretextos. Quizás esté matando a la familia la apatía, la indiferencia. Quizás esté matando a la iglesia la pérdida del asombro.
de las obras de Dios. No sé cuál es la condición que tiene cada uno, pero yo tengo la certeza y la seguridad que si tú y yo y todos ponemos la mirada en Jesús, Él va a cambiar las cosas. Él nos hace ver las cosas diferentes. Él nos va a quitar la impaciencia y nos va a dar paz y gozo. Él nos va a quitar a los pretextos y nos va a dar perseverancia, lucha para seguir adelante. Él nos va a quitar la indiferencia y la apatía y nos va a dar pasión por hacer las cosas, pasión por nuestro hogar, asombro por las obras de Dios. Yo creo que Dios, iglesia, nos dice muy claramente en el Salmo 37:5, y con esto termino: encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Y si lo cree, diga amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, porque esta mañana, Señor, tú nos has hablado a lo más profundo de nuestro corazón. A reconocer, Señor, que definitivamente esta pandemia pasará. Las cosas pasarán. Pero aquellas cosas, Señor, que están anquilosadas en nuestra vida, que no nos van a dejar hacer lo que tú, santa y perfecta voluntad, anhela y desea, es lo que nos va a matar. Es lo que nos está matando. Por eso hoy, Señor, te clamamos a ti, te pedimos, por si la impaciencia en nuestro corazón, o los pretextos, o la indiferencia, es lo que está acabando con mi hogar, con mi familia, con mi trabajo, con mi vida, con mi iglesia, con todo mi ser. Hoy, Señor, yo quiero hacer lo mismo, Señor, que hizo ese siervo tuyo, Señor, ese hijo pródigo. Llenarme de valor, quitarme el orgullo y con esa humildad correr a tus brazos. Hoy, Señor, vengo a ti, a tu presencia, a decirte: Señor, reconozco que actué con impaciencia, reconozco que actué con excusas, reconozco que actué con indiferencia. Hoy, Señor, vengo para que tú, Señor, me des cabida en tu casa, en tu corazón, y tengamos un nuevo comienzo. Sé que harás cosas maravillosas en mi vida, las creo, Señor, porque la fe que tengo en mi corazón ha venido como resultado de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, una bendición maravillosa. Hemos concluido una vez más otro servicio. Quiero recordarles que este miércoles 24 tenemos oración de Getsemaní. Oración de Getsemaní, entonces una bendición maravillosa, una bendición espectacular. Los invito para que todos juntos y unánimes estemos allí. Si hay alguien que en este momento desea mandar su petición, la petición de oración, hágalo, escríbalo, porque esas peticiones de oración las vamos a poner en nuestro corazón y vamos a hacer que todo lo que estamos necesitando, todas esas necesidades, pues se las vamos a llevar al altar de Dios. Entonces lo invito para que nos envíe todas sus peticiones. De igual manera, les recuerdo que el próximo sábado, el sábado 27, vamos a tener reunión de jóvenes a las 3 de la tarde, también por una aplicación, una bendición maravillosa con Dianita, que es la líder del Ministerio de Jóvenes. Ella les envía un saludo muy especial y una convocatoria. Vamos a escucharla. Hola querida iglesia, me alegra mucho saludarlos y en especial a los jóvenes. Lastimosamente, este aislamiento preventivo ha limitado la realización de muchos proyectos que teníamos planeados a comienzo del año. Sin embargo, cuando en nuestro corazón hay una verdadera disposición para hacer las cosas, no nos rendimos ante los obstáculos. En cambio, buscamos estrategias y alternativas para seguir adelante. Los jóvenes somos un grupo muy importante en la iglesia y sé que podemos hacer aportes muy valiosos, pero para eso necesitamos fortalecer nuestro ministerio. Los invito para el próximo sábado 27 de junio a las 3 de la tarde a la reunión de jóvenes. La realizaremos por medio de la aplicación de Zoom. El que no la tenga puede descargarlo del Play Store. Yo les enviaré el link un día antes, les enviaré el link al grupo de WhatsApp que tenemos de jóvenes, y el pastor también les enviará el link por medio de un mensaje de difusión a la iglesia para que los jóvenes que de pronto no se han incluido en el grupo o si quieren invitar a otros jóvenes
puedan acceder a la reunión. Me alegra mucho poder volver a verme con ustedes y yo también estoy segura que a Dios le agrada mucho que trabajemos para su iglesia. Nos vemos, chao. Bueno, creo que no es más por lo pronto. Seguimos esperando las disposiciones de Dios, primeramente, para volver a reunirnos en la casa, pero en la casa del Señor, en el templo del Señor. Pero de igual manera, mil y mil gracias por seguir conectados a través de este medio. Que el Señor los bendiga grandemente. Los amamos, los extrañamos y los bendecimos con todo nuestro corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bye. Chao, chao. La plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Señor.